Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer curso en HD de CodeJobs. En esta ocasión vamos a enseñarles un poco sobre PHP. Bueno, este es el primer video que estamos haciendo en HD. Posteriormente veremos más temas. Y bueno, mi nombre es Carlos Santana. Mi Twitter para cualquier duda que tengan es @csantani. Y bueno, comencemos. En este pequeño video vamos a ver estos temas. El primero es qué es PHP, después la instalación de PHP, una breve explicación de cómo funciona PHP, un pequeño sitio web escrito en PHP, bueno, realmente es una página de internet nada más en PHP, cómo subir un archivo PHP al servidor. Vamos a ver sobre variables, comentarios, constantes, operadores, y vamos a ver sobre el if else, el save else y por último el if compacto. Bueno, primero que nada veamos qué es PHP. PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Preprocessor, pero inicialmente era PHP Tools o Personal Home Page Tools. Bueno, PHP es un lenguaje de scripting del lado del servidor, diseñado principalmente para crear páginas web dinámicas. PHP está instalado en más de 20 millones de sitios web y en más de 1 millón de servidores. Bueno, PHP originalmente fue creado por Rasmus Lerdorf en 1995, pero a partir del 2002 me parece el grupo de PHP Group toma el proyecto y bueno, ellos son los que se encargan ahora de las mejoras y de las modificaciones que se le han hecho a PHP. PHP es software libre, está bajo la licencia GPL y bueno, somos libres de utilizarlo y de colaborar, pero igual tiene ciertas restricciones que ya las podrás checar en la página oficial de php.net. Bueno, para la instalación de PHP necesitamos ciertos paquetes que ya traen todo lo necesario para echar a andar nuestro PHP, que básicamente se necesita tener instalado Apache, MySQL y PHP. Bueno, si ustedes tienen Windows, yo les recomiendo instalar WAMP Server. Lo pueden descargar de la dirección que viene ahí, wampserver.com. Si tienen Linux, cualquier versión de Linux, pueden utilizar Apache Friends o XAMPP y lo descargan de apachefriends.org. Y para los que tengan Mac, pueden utilizar el MAMP, que lo descargan de mam.info. Bueno, una vez que hayan instalado alguno de estos tres software, necesitan guardar sus archivos PHP dentro de la carpeta htdocs, si están en XAMPP o en MAMP, o en la carpeta www si están en WAMP. Y para correr sus archivos, necesitan acceder al navegador y escribir http:// localhost su archivo.php. Por ejemplo, si ustedes al instalar configuraron otro puerto que no sea el 80, tendrían que entrar a localhost y el puerto que especificaron puede ser 8080, por ejemplo, 8088, que es lo más común, diagonal y el archivo .php. Bueno, ¿cómo funciona PHP? Aquí vemos una imagen muy explicativa donde básicamente el cliente lanza una petición al servidor Apache. El servidor Apache se comunica con PHP y PHP básicamente es el que gestiona las conexiones a la base de datos y las peticiones a la base de datos, a los archivos del servidor, y puede manipular y puede enviar correos electrónicos desde PHP. Retorna la respuesta a Apache y Apache lanza una respuesta al cliente. Bueno, recordemos un poco que siempre vamos a obtener como resultado cuando ejecutamos un PHP un código HTML.
Entonces, de esta manera, si nosotros creamos un código en PHP y lo subimos a nuestro servidor y alguien quisiera acceder directamente a ese archivo, nunca lo va a poder descargar, o más bien nunca va a poder ver el código PHP original, porque siempre retorna un HTML, al menos que tenga acceso al servidor y pueda descargar el archivo directamente. De lo contrario, no podrá. Es un poco de la seguridad que tiene PHP. Bueno, este es un pequeño código de cómo pueden hacer su primer sitio web en PHP. Si se fijan, PHP puede embeberse perfectamente en una página HTML. Y bueno, aquí básicamente tenemos un documento base de HTML5 y ya en la parte de abajo ustedes pueden detectar el bloque de PHP por el menor que, signo de pregunta, seguido de PHP, y para cerrar ese bloque es signo de pregunta mayor que. Entonces se fijan, todo lo que esté dentro de estos bloques va a ser considerado código de PHP. Y simplemente con el eco imprimimos el mensaje Welcome to my first web page with PHP. Bueno, una vez que ustedes ya tengan corriendo su servidor localmente y quisieran publicar o quisieran subir su página a un servidor en internet, bueno, primero que nada necesitan un hosting. Estas son algunas recomendaciones que les hacemos sobre servidores. Las primeras dos opciones son gratuitas, las demás son de paga, pero bueno, son realmente baratas. En lo personal yo les recomiendo A2 Hosting y HostGator. Igual pueden acceder a las URLs que vienen ahí especificadas. Posteriormente, una vez que ya tengan ustedes su servidor y los accesos al servidor, necesitan un cliente FTP para poder subir sus archivos al servidor. En este caso tenemos tres recomendaciones: FireFTP, FileZilla y SmartFTP. Bueno, en lo personal yo les recomiendo mayormente FireFTP, simplemente porque es una extensión de Firefox y es más sencillo manejarlo. Aunque también FileZilla es bastante bueno y lo pueden descargar de las URLs que vienen ahí especificadas. Bueno, una vez que ya tengan la información de la conexión a su servidor vía FTP, la colocan creando un nuevo acceso FTP. En este caso, esta es la ventana del FireFTP, donde en el host especifican normalmente para conectarse vía FTP a su servidor siempre van a poner ftp. El nombre de su servidor.com y después en login, bueno, su nombre de usuario y su password. Ya presionan OK y después presionan en conectar. Bueno, una vez que ya se hayan conectado al servidor, les va a aparecer una pantalla como esta, donde en la parte izquierda son los archivos de su computadora y en la parte derecha son los archivos del servidor. Si ustedes quisieran subir un archivo a su servidor, simplemente de la parte izquierda a la parte derecha arrastran el archivo que quieran subir y lo sueltan en la parte derecha. O en medio pueden hacer uso de estas flechas que están aquí, que bueno, hacia la derecha es subir y hacia la izquierda es bajar. O sea, también pueden arrastrar archivos de la derecha hacia la izquierda y los van a descargar a su computadora. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo subir un archivo. Creen un nuevo archivo PHP y nómbrenlo info.php. Y bueno, escriben estas líneas de código. Simplemente abren un bloque y escriben PHP info. Esta PHP info lo que hace es que nos muestra información sobre nuestro servidor. Entonces lo guardan y lo suben a la raíz de su servidor. Y para ejecutarlo, bueno, entrarían a mi sitio web.com /info.php y les tiene que aparecer algo parecido a esto que está abajo, que les va a decir la versión de su PHP, bajo qué sistema está, qué extensiones tiene instaladas, etc. Esto es muy útil porque muchas veces necesitamos ciertas extensiones y no sabemos realmente si están instaladas o no en nuestro servidor, entonces de esta manera podemos comprobarlo. Bueno, las variables en PHP. Bueno, las variables son usadas para almacenar valores o expresiones. Normalmente deben de tener un nombre corto y fácil de identificar. Bueno, aquí por ejemplo, si se fijan,
tenemos una variable como carName. Y bueno, esta técnica que ven aquí se llama camel case, que es nombrar variables empezando en minúscula, y si son más de dos palabras compuestas, se intercala entre mayúscula la siguiente palabra o la siguiente primera letra de la palabra. Y bueno, PHP tiene ciertas reglas para nombrar variables. La primera es que las variables empiezan con un signo de dólar y seguido el nombre de la variable. Bueno, las variables deben de empezar con una letra o con un guión bajo. No pueden empezar con número y no pueden empezar con caracteres raros o especiales. Y bueno, una variable únicamente puede tener datos alfanuméricos y guiones bajos, es decir, nada más pueden tener letras y números. No pueden poner guión medio, no pueden poner comas, espacios, no pueden tener, no sé, cualquier signo especial. Y bueno, las variables son sensibles a mayúsculas y minúsculas, así que como dice ahí, Y minúscula no es lo mismo que Y mayúscula, son dos variables diferentes. Bueno, aquí vemos un pequeño ejemplo de cómo crear variables. En PHP cabe destacar que no necesitamos declarar las variables antes de usarlas, simplemente inicializamos la variable y ya la estamos utilizando. En este caso tenemos la variable name igual a Carlos Santana. Y también algo curioso de PHP es que en automático detecta el tipo de variable que es. En el name, bueno, con las comillas ya le estamos diciendo que es una variable de tipo string. La variable age igual a 24 ya le estamos diciendo que es una variable de tipo entero o numérica. Y bueno, la variable single le decimos que es true, entonces ya sabe PHP que es una variable booleana. PHP no es un lenguaje altamente tipado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que PHP no necesita, como les mencionaba hace un momento, declarar las variables antes de utilizarlas. Es porque simplemente PHP únicamente necesita utilizar las variables y él se hace cargo de todo. Bueno, también, como les comentaba, PHP tiene un convertidor de datos automático y depende de cada valor. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y bueno, este es el ejemplo que les mencionaba, donde se fijan, tengo primero dos variables numéricas, a igual a 2, b igual a 3, y cuando imprimo la suma, me va a imprimir 5, que sería lo normal. Pero si se fijan en el segundo ejemplo, tengo a igual a 2, b igual a 3 de tipo string, y si yo hago la suma, de todos modos imprime 5, hace la suma correcta. En otros lenguajes esto marcaría un error, o más bien tendríamos que convertir la b de una cadena a un entero. Bueno, con PHP lo hace en automático. Pero fíjense algo más interesante. En el tercer ejemplo, tengo a igual a 2 y b igual a 3a. Y de todos modos la suma me sigue dando 5. Esto es porque cuando PHP detecta un número al inicio de una cadena, entonces toma este número y toda la demás cadena o todas las demás letras las desecha o las convierte en 0. Entonces funciona. Pero ojo, ¿qué tal si detecta primero en la cadena una letra? Entonces lo que hace es que convierte esa letra a su valor numérico, que sería 0, y todo hacia la derecha también lo convierte a 0. Entonces, por eso el último ejemplo nos imprime 2. Bueno, vamos a ver el alcance de las variables. Bueno, PHP tiene principalmente 4 tipos de alcances. Es local, global, static y bueno, por parámetros. El alcance local de una variable lo podemos ver en un ejemplo muy sencillo, en una función. Por ejemplo, si ustedes especifican a igual a 5, afuera de una función, tiene un alcance global. Dentro de la función quiero yo imprimir la variable a, que está en un alcance local, y después ejecuto la función, pero aquí el problema es que dentro de la función yo no he inicializado ninguna variable a, entonces, bueno, me va a marcar error de que necesito
inicializar esa variable. Como no estoy especificando que esa variable sea global, entonces no tendría ningún valor. Ahora, algo característico de las variables locales es que se destruyen una vez que la función termina, ¿sí? Y bueno, eso es de esa manera ustedes pueden identificar que es una variable local. Y bueno, como ustedes pudieron ver, puedes tener una variable del mismo nombre en un ambiente, bueno, en un alcance local y en un alcance global, y son diferentes variables, ¿sí? Y bueno, como les decía anteriormente, las variables se eliminan cuando la función termina. El alcance global, bueno, se definen las variables fuera de la función, y bueno, ya dentro de la función nosotros necesitamos especificar que estas variables son globales, simplemente con la palabra reservada global, y posteriormente especificamos qué variables queremos que sean globales. Entonces, de esta manera podemos nosotros ya manipular las variables y se van a ver afectadas a nivel global. Es decir, si nosotros hacemos la suma de a más b y la igualamos a b, ejecutamos la función y posteriormente imprimo esa variable, bueno, me va a regresar 15. ¿Por qué? Porque sí está tomando en cuenta las variables que están fuera de la función porque son globales. Y bueno, también hay otra manera de hacer referencia a las variables globales, que es con la variable especial globals. Y bueno, es un array especial globals, y dentro del array lo toman como posición el nombre de las variables. En este caso, globals de la posición b igual a globals de la posición a más global de la posición b. Y es exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, pero bueno, es otra manera de hacerlo simplemente. El alcance estático o las variables estáticas simplemente es que dentro de una función, una variable pueda almacenar su valor y no se destruya cuando la función finalice, como las variables locales. Por ejemplo, ustedes ponen static index igual a 0, incrementan index en esa función, lo imprimen, y bueno, y si se fijan, la primera vez que yo ejecuto la función me regresa 1, la segunda vez me regresa 2 y la tercera vez me regresa 3. Esto quiere decir que el valor de index se mantiene aunque la función haya terminado. Entonces ese es un valor o una variable estática. Bueno, los parámetros, como saben, son variables que le podemos pasar a una función, y bueno, también son definidos como variables locales, al menos que la definamos por referencia, pero si no, bueno, esas variables también van a perder su valor cuando finalice la función. Los comentarios en PHP son realmente muy útiles, bueno, en cualquier lenguaje, y aquí tenemos tres maneras de hacer comentarios. Las primeras dos es utilizando doble diagonal para una línea de comentario o el gato. Y para crear varias líneas de comentarios utilizamos el diagonal asterisco, y todo lo que está dentro de diagonal asterisco y asterisco diagonal, bueno, va a ser tomado en cuenta como un comentario. Para las constantes, bueno, las constantes se definen utilizando la función define, y bueno, las constantes son parecidas a las variables, excepto por algunas diferencias que tienen. Y la primera es que una constante no puede ser, una vez que ustedes inicializan una constante, no pueden cambiar su valor, ya queda el valor que ustedes almacenaron la primera vez. Las constantes no necesitan especificar el signo de dólar, simplemente la escriben como tal. Y bueno, las constantes tienen un alcance global directamente, se pueden utilizar. Y bueno, las constantes pueden almacenar únicamente strings, valores booleanos y números. ¿Cómo declarar una constante? Bueno, utilizamos la función define,
le pasamos el nombre, el valor y el case insensitive. El tercer parámetro es opcional, ahorita les voy a explicar cómo funciona. Y bueno, como pueden ver el ejemplo de abajo, le defino una constante llamada pi que tiene el valor 3.1416 e imprimo pi tal cual se llama, en mayúscula, y después defino yo una constante que se llama sayHello que tiene el valor de hello world y le paso el tercer parámetro en true. Esto quiere decir que ya no va a ser sensible a minúsculas y mayúsculas. Entonces si yo escribo sayHello en minúscula, va a funcionar perfectamente, ¿sí? Bueno, los operadores en PHP son muy similares a otros lenguajes como C, Java o JavaScript. Y bueno, son utilizados para determinar el valor o para asignar un valor o para hacer otras operaciones. Y bueno, hay diferentes tipos de operadores. Los primeros son los operadores aritméticos, los cuales bueno, son los más comunes que ustedes conocen, que es la suma, la resta, la multiplicación, la división, el módulo, bueno, la negación y la concatenación. Y bueno, en esta tabla pueden ver ejemplos muy básicos de cómo utilizar estos operadores aritméticos. Bueno, aquí cabe mencionar que el operador de concatenación es un punto, a diferencia de otros lenguajes que normalmente es un más. Si ustedes quieren concatenar cadenas, simplemente ponen la cadena, punto y la siguiente cadena, y bueno, eso va a unir estas dos variables de cadenas o estos dos valores de cadenas. Los operadores de asignación en PHP, bueno, son muy útiles porque nos ayudan o nos ahorran bastantes líneas de código. El primero pues es el igual, que significa que va a guardar en esa variable el valor que le especifiquemos. Pero por ejemplo en PHP existe la posibilidad de, por ejemplo, si queremos sumar a la misma variable otro valor, podemos utilizar el más igual y eso equivale a hacer x igual a x más y, por ejemplo, en este ejemplo que viene aquí, o igual para la negación x menos igual, que es el equivalente a hacer x igual a x menos y. Así la multiplicación, así la división, así el módulo y también la concatenación. Si nosotros ponemos a punto igual b, entonces es como que si concatenáramos a igual a punto b. ¿Sí? Bueno, hay operadores de incremento y decremento. Normalmente en PHP se utilizan mucho estos operadores cuando nosotros vamos a utilizar un ciclo, por ejemplo un for o un while. Pero la diferencia de utilizar un, por ejemplo, más y o más x y x más es que si ustedes primero ponen más x, están pre-incrementando. Quiere decir que primero incrementan el valor y después retorna el valor de x. Pero si ponen ustedes x más o la variable más es post-incremento. Primero retornan x y después incrementan el valor. Normalmente en un ciclo for ustedes ponen i más para el contador que esté incrementando, porque en cada vuelta va incrementando uno en uno, pero primero les interesa el valor de la variable y posteriormente lo incrementan ya que termina de ejecutarse la vuelta del ciclo. Igual para la resta, menos x o x menos. Es predecremento y postdecremento. Bueno, los operadores de comparación. Para comparar un valor en PHP, si es igual a otro, se utiliza los dos iguales. Y esto quiere decir que iguales puede ser que un 5 sea igual a un 5 entero o que un 5 entero sea igual a un 5 string. Es decir, nada más evalúa que los valores sean iguales, más no los tipos. Para eso está el siguiente, que es triple igual, que este sí verifica que sean idénticos. Idénticos quiere decir que sean del mismo tipo y además que tengan el mismo valor.
Entonces se fijan, si yo comparo un 5 entero con un 5 string, me va a retornar falso porque no son idénticos. Si ese yo lo haría con un doble igual, sí funcionaría porque son iguales pero no idénticos. Bueno, el signo de admiración igual es diferente de, y bueno, esto es también para verificar que un valor sea distinto a otro. También hay otra forma de hacerlo con el menor y mayor que juntos. Y bueno, también hay el signo de admiración doble igual, que es para decir que no son idénticos, es decir, es lo contrario al triple W. Que hagas tú la evaluación con un 5 entero que no sea igual a un 5 string y bueno, va a retornar true. Y bueno, los normales que son mayor que, menor que, mayor o igual o menor o igual. Los operadores lógicos también son muy utilizados en PHP. El primero de todos es el AND, que quiere decir que X y Y sean true para que, bueno, para que la operación no regrese true o la condición. En X o Y decimos que o X o Y sean true o los dos puedan ser true o verdadero. Vean la diferencia que tiene el SOR. El SOR lo que hace es que es o X es true o Y es true, más no los dos al mismo tiempo. Y el OR sí permite que los dos puedan ser true. Es la diferencia entre el OR y el SOR. Bueno, otra manera de escribir el AND es con doble ampersand. Y otra manera de escribir el OR es con doble pipe. Y bueno, la negación por último es un signo de admiración. Y bueno, niega todo el resultado de una condición. Bueno, vamos a ver ahora el comando if. Bueno, este if es el más utilizado, me parece, en todos los lenguajes de programación. Y bueno, simplemente sirve para bifurcar nuestro código para hacer que tome decisiones dependiendo de la condición, si se cumple o no. Bueno, la sintaxis es muy sencilla, simplemente ponemos if, entre paréntesis la condición, y entre llaves ponemos el código que queremos que se ejecute. Este es un pequeño ejemplo del uso del if. Tenemos tres valores, ABC igual a 3, 7 y 9. Y bueno, vamos a buscar cuál es el número mayor de estos tres. Entonces primero preguntamos si A es mayor que B. Entre llaves ponemos otro if, es decir, se pueden anidar los if tanto como queramos. Después preguntamos si A mayor que C, entonces quiere decir que A es el mayor de los tres. Pero si no, no entraría, o sea, si A no fuera mayor, no entraría al primer if y se iría al segundo, donde pregunta si B mayor que A, entonces entra y hace dos comparaciones más. Si B mayor que C, entonces quiere decir que B es el mayor, pero si no, vuelve a preguntar si C mayor que B, entonces imprime que C es el mayor. Ahora, con el if y el else, simplemente es para que cuando no se cumpla la condición del if, hagamos algo contrario o hagamos otras acciones que se ejecuten en caso de no cumplirse la condición principal. El bloque es igual, ponemos if, condición, entre llaves, lo que se va a ejecutar cuando se cumpla, else, entre llaves, lo que se va a ejecutar cuando no se cumpla esa condición. Y bueno, ponemos el mismo ejemplo, pero si se fijan en la línea 15, más o menos en el segundo bloque, ponemos si A mayor que B, entonces preguntamos que si B mayor que C, entonces sabemos que B es el mayor, else decimos que C es el mayor. ¿Por qué? Porque ya sabemos por default que el último valor que nos queda es C, entonces nada más preguntamos por el else, o ponemos else y el último valor que es el mayor. Bueno, hay otro tipo de bloque que se llama if, else, if, else, que simplemente es para
poder tener varios valores a evaluar. Es decir, que si el if no se cumple la primera condición, después vuelve a hacer otra condición o otra condición y al final termina con un else. O no necesariamente, pero bueno, es para que tengamos varias opciones. Aquí está un ejemplo muy sencillo. Guardo el día, el día de la semana, y con date D mayúscula me regresa las primeras tres letras del nombre del día en inglés, y yo hago la comparación. If day igual a free, entonces quiere decir que es viernes, y mando un mensaje que diga que tenga un buen fin de semana. El save, si no, y luego vuelvo a comparar. Si el día es domingo, le digo que tenga un excelente domingo, y por default le pongo else. Cualquier otro día que no sea viernes o domingo, simplemente va a decir que tenga un excelente día. Bueno, el if compacto, o que le llaman con operadores ternarios, es simplemente crear un if en una sola línea cuando sea algo muy sencillo de evaluar. Y bueno, vamos a ver exactamente el mismo ejemplo, donde tenemos a igual a 3, b igual a 7, c igual a 9, y bueno, en la variable mayor o greater, al asignar el valor, entre paréntesis yo pongo la condición. Si a mayor que b, entonces el signo de pregunta sería como cuando se cumple la primera condición del if. Si a mayor que b, entonces asigno a la variable mayor. Else, los dos puntos, significa el else. Si no, entonces asigno b a la variable mayor. Y posteriormente, ya cuando voy a imprimir el resultado, comparo que si la variable mayor es menor que c, entonces quiere decir que c es el mayor y lo imprimo. Else, si no, entonces imprimo la variable mayor que obtuve al principio. Y bueno, de esta manera es otra forma de hacer una comparación con if, y es muy sencilla, es de una sola línea. Y bueno, les agradezco que hayan atendido este video. Para el siguiente video vamos a ver los siguientes temas, que es el for each, el while, switch, strings, arrays, cookies y sesiones. Bueno, este curso lo vamos a dividir en aproximadamente 10 partes. Entonces la idea es que poco a poco vayan conociendo este lenguaje y vayan aprendiendo con nosotros. Les agradezco y bueno, nos vemos en el próximo video.